Y arrancamos la grabación. Bueno, ahora sí, buenas tardes oficialmente. Eh, Arranco a compartir lo que vendría a ser mi pantalla también. Y vamos a seguir con nuestra interfase virtual. La idea es terminar hoy dicha interfase y ver si empezamos a añadir funcionalidades. Nos va a llevar una clase más, la verdad que ninguna comisión lo ha podido terminar en las dos clases que se habían recomendado. Así que nos estaríamos tomando tranquilamente una clase más para terminar bien esto, ¿no? Nuevamente, entiendo que para algunos el propósito del curso no es hacer un CRUD, pero la idea es que aquella gente que tiene primer contacto con el lenguaje se pueda llevar por lo menos un CRUD del cual va a tener cosas para mejorar, ¿no? Vamos a ir viendo que hay ciertas validaciones las cuales vamos a poder hacer y que por ahí no se han tenido en cuenta. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a la hora de agregar la funcionalidad, que lo que va a pretender es básicamente agregar, ¿no?, elementos a una base de datos, borrar. Bueno, había un archivo de la clase pasada, el tema que yo no estoy desde la PC que lo hice esa vez, estoy desde otra. Así que arrancamos de forma un poco rápida esta parte. Habíamos dicho que el primer paso era importar la librería que íbamos a utilizar, ¿no? Esta librería es la librería tkinter y le vamos a colocar un alias. El alias va a ser tk, ¿no? Y el primer paso que habíamos hecho, recuerdan ustedes, es crear la raíz, ¿no? O crear la ventana principal, que es la ventana que iba a tener todos los otros frames o los otros accesorios que íbamos a ir agregando de a poco. Bueno, ¿recuerdan cómo habíamos hecho eso? Le habíamos dado el nombre de raíz y mediante la clase o el constructor de la clase de tkinter, el constructor .tk, nosotros le indicábamos que íbamos a necesitar o íbamos a crear una ventana principal, ¿no? Esto nos devuelve un objeto del tipo tkinter, que es una ventana, ¿no? Es la ventana principal donde van a ir contenidos todos los otros accesorios, ¿no? Podemos pensar esto como el contenedor principal. Bueno, ¿qué atributo habíamos agregado? Raíz. Este objeto tiene, el objeto raíz, un atributo que es del tipo title, el cual, si quieren ustedes, le agregamos GUI, o, bueno, GUI, ¿no? Gráfica User Interface. Es prácticamente el acrónimo, ¿no? Para indicar que es una interfaz gráfica lo que estamos creando. Le agregamos el nombre de la comisión si quieren. Nosotros somos la 24. Y bueno, esto si lo ejecutamos, habíamos dicho que era necesario también agregar el método main-loop, ¿no? Para que dicha ventana, una vez ejecutada, no se cerrada después de inmediatamente, ¿no? Es decir, esto le indicaría, le indicaría a la ventana, ¿no?, que espere un evento, o que quede a la espera de un evento, ¿no? Es decir, ya sea que la cerremos mediante un botón salir o vayamos directamente al botón que viene configurado, ¿no? Bien. Bueno, si ejecutábamos esto acá, habíamos visto que lo que obteníamos era nuestro principal ventana o principal contenedor, ¿no? Y en esta ventana lo que íbamos a hacer era empezar a añadir todo lo necesario. Bueno, ¿qué era todo eso necesario? Recuerdan ustedes que habíamos hablado de un layout, ¿no?, que es este de acá. Y fíjense que los nombres nos ayudan a ubicarnos, ¿no? Raíz vendría a ser la ventana o el objeto que recién creamos. Y ahora vamos a empezar a añadir cada uno de estos elementos que lo componen. Podríamos pensar en 4 elementos, ¿no? El primero de ellos, la barra menú. Luego, un frame que va a contener campos, es decir, cuadros de texto donde el usuario va a poder
ingresar información, un label que le va a indicar qué información ingresar, y debajo de este frame campus va a ir otro objeto de frame botones. Estos nombres son, uno los elige, ¿no? Vamos a ver que tenemos también para cada uno de estos tipos de objetos un constructor asociado. Y por último, vamos a tener un frame copy que lo único que va a mostrar es el año que hemos creado esto y por quién lo creó, ¿no? Nada más. Entonces estamos hablando de 4 elementos secundarios, por decirlo así, los cuales van a contener otros elementos dentro de ellos. Bueno, pero vamos de a poco. Vamos entonces primero con lo que vendría a ser el barra menú. Entonces para crear la barra menú, esto estaría por acá, cierro esto de acá. Tenemos nuevamente un constructor, ¿no? Fíjense que le voy a llamar barra menú. El constructor de un menú, de un objeto del tipo menú, se llama tal cual menú. Y como parámetro o como argumento, yo le tengo que enviar a este constructor el lugar donde va a estar contenido. Entonces habíamos dicho que los 4 elementos secundarios que vamos a agregar van a estar todos contenidos dentro de la raíz, ¿no? Directamente le pasamos raíz, y había un método en el cual indica, acá estamos instanciando nada más, ¿no? De un objeto menú. Ahora tenemos que de alguna forma indicarle a la raíz, básicamente que, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que coloque o que reserve ese espacio para colocar un menú, un objeto del tipo menú, el cual voy a ir añadiéndole botones o otros menús que vamos a utilizar para que nos brinden opciones desplegables, las cuales van a realizar determinada funcionalidad. Entonces, el método es un método de raíz, es config, y como argumento directamente le indicamos que va a tener un menú y que ese menú va a corresponder a este objeto, ¿no? Al objeto que yo llamé barra menú. Bueno, nuevamente, si esto lo ejecutamos, vamos a notar que no nos realiza nada. ¿Alguien lo está siguiendo esto en Visual? Como por si llega a pasar algo, le voy a pasar el código y le voy pasando los códigos, lo voy pasando si quieren por chat. Vamos a ver cuántos caracteres nos va dando el chat de Meet. Bueno, hasta ahí entró todo lo que llevamos hasta acá. Recuerden poner el main loop siempre, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer? A ver, hasta el momento lo que hemos dicho es, bueno, hemos creado un objeto del tipo menú. Le hemos indicado a mi raíz que va a contener ese objeto, ¿no? Mejor dicho, que de alguna forma va a reservar una barra, ¿no? Por decirlo así, donde vamos a indicar ahora diferentes tipos de botones. Bueno, ¿qué botones vamos a indicar? Son 4. Fíjense que son estos de acá. Vendría a ser el botón, ustedes pueden ponerle como quieran, ¿no? Un botón de base de datos, uno de gráficas, otro botón de limpiar y otro botón de hacer KD. Mejor dicho, en lugar de pensarlo como botones, lo podemos pensar como menú, ¿no? Menús, cada uno de estos que están contenidos dentro de esta barra. Y el propósito de cada uno de estos botones o de este menú va a ser que cuando yo haga clic, se me despliegue, ¿no? Todo el menú asociado a base de datos, asociado a gráfica y asociado a limpiado y acerca de. Y cuando yo elija alguna de estas opciones, voy a querer que me ejecute alguna determinada función, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es directamente crear los objetos, ¿no? Que van a estar contenidos dentro de la barra menú. Entonces, de forma similar como habíamos instanciado un objeto del tipo menú, ¿no? Para la barra,
Cada uno de estos menús yo también lo puedo instanciar haciendo uso de este constructor de acá. Bueno, ¿cómo hago eso? Si quieren, empezamos a darle los nombres. Y este objeto va a ser también del tipo menú, solo que ahora fíjense que dónde va a estar contenido cada uno de estos botones. Si volvemos a nuestro layout, cada uno de estos botones, el padre de esos botones o de esos menús es la barra, ¿no? Entonces yo quiero que me quede anclado a la barra. Entonces, como argumento al constructor, en lugar de pasarle la raíz como había hecho anteriormente, ahora le paso la barra menú, ¿no? Que es este objeto de acá, ¿no? Y de forma similar voy a crear los 3 botones restantes. El segundo se va a llamar, habíamos dicho gráficas, ¿no? Gráficas menú. El otro era limpiar y acerca de. O si quieren, para cortar eso, recuerdan ustedes cuando a veces van a un programa y van a ayuda, tienen la opción de acerca de, ¿no? Bueno, estos nombres en sí es para ayudarnos después, ¿no? No tienen que coincidir con estos de acá, porque después cada uno de estos objetos tienen un... mediante un método, yo le puedo pasar un atributo que se conoce como label, el cual me despliegue estos nombres que voy a ver en mi interfaz. Así que estos nombres no son los que va a tomar, ¿no? Estos son en primer lugar son variables, ¿no? Variables que contienen un objeto, o en sí objetos, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestros primeros 4 menús. Y ahora necesito empezar a crear lo que vendría a ser el label de cada uno de estos, ¿no? Y además le voy a indicar que ese objeto va a desplegar una lista. Entonces, hago referencia a mi objeto, el primero de ellos, que era el bb de menú, y el método que tenemos es el método de añadir cascada, ¿no? O add cascade. Y como atributo le voy a pasar, habíamos dicho label, o mejor dicho como argumento, ¿no? Porque estamos en este método o en esta función y dentro de los paréntesis lo que yo paso son argumentos, ¿no? Los atributos se acceden de igual forma que los métodos a través de la anotación del punto. Entonces el primero de ellos, el primer label va a ser bbdd y como segundo argumento le indico, ¿no? Básicamente, bueno, dejémoslo así como para ver qué nos está generando, ¿no? Hasta acá me siguen, hay alguien que lo viene siguiendo, ahora lo ejecutamos y vemos qué es lo que me añade. Bien, entonces acá dentro de lo que vendría a ser, perdón, acá ya me parecía algo. El método este de añadir cascada es un método de mi barra menú. Si básicamente lo que yo le estoy diciendo es que me añada, ¿no? Ahora le indicamos eso por el segundo parámetro, ya me parecía que hacía falta algún parámetro. Mediante el argumento de menú, yo le indico que haga referencia al objeto que he creado, a cada uno de los 4 menús que he creado, ¿no? Bueno, ejecutemos esto de acá como para redondear qué es lo que hace todo esto, ¿no? Entonces fíjense que acá se ve, ¿no? Agrando esto. Lo que me creó fue el primer menú. El primer menú que si doy clic no me aparece en ninguna de las opciones porque eso lo tengo que añadir ahora, ¿no? Entonces de forma similar, para los otros 3 menús que me restan, voy a utilizar este método. Insisto, ¿no? Este método es de la barra menú, no es del objeto menú. Es de la barra que va a contener
a cada uno de estos 4 menús que he creado. Entonces esto nada más lo repito 4 veces. Si ustedes hacen Shift Alt y la barra de direcciones, ¿no? O la flecha de direcciones, quiero decir, hacia abajo, repiten el código o la línea de código en la cual se encuentran parados, ¿no? Tantas veces sea necesario. Acá, esto queda igual, lo único que voy a ir cambiando van a ser los labels. El segundo label habíamos dicho que era de gráficas. Si estaba bien el acento. Nuevamente le voy a indicar, ¿no? Que va a formar parte, o quién va a formar parte, va a ser mi objeto menú, ¿no? Pero en este caso ese objeto se llamaba gráficas. Menú, que es este de acá. El tercer menú habíamos dicho que se llamaba limpiar. Nuevamente le indico que el objeto que va a ir en esa posición, por decirlo así, va a ser limpiar menú. Y por último, el último botón era ayuda. No recuerdo si así estaba en el layout, pero bueno, dejémoslo así, si no después cambiaron únicamente un label, ¿no? Y si ejecuto esto de acá, cierro, tengo mis 4 botones. Ahí les comparto. Entonces fíjense que hay un separador, no hay una opción por defecto que se me añade. Ahora vamos a ver cómo se la sacamos. Y tendría estos 4 botones. Les paso, le había pasado hasta acá, me parece. Les paso esto por el chat. Porque por ahí ir siguiéndolo por la velocidad es un poco complicado, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a agregar. Yo necesito que cada uno de esos menús me desplieguen opciones. Me desplieguen una cascadita, por decirlo así, de opciones. Como cuando ustedes vienen acá al Visual Studio Code y se apretan File, tienen todas esas opciones. En View tienen todas estas de acá. Bueno, quiero de forma similar, por cada uno de los botones de menú que agregué, haga lo mismo. Entonces, ¿cómo hago eso, no? Primero, si quieren, para ayudarnos, creo las opciones del menú PBDD, que va a ser el primero. Y ese menú va a tener 3 opciones. Va a tener una opción para conectarse a la base de datos, otra para listar los alumnos. Recuerdan que lo que vamos a trabajar va a ser con lo que vimos en la clase de SQLite 3, ¿no? Con la base de datos de escuela y alumnos. Bueno, y la última opción que va a ser salir. Entonces, ¿cómo agrego esas opciones al menú? Entonces, ahora tengo que hacer referencia a mi objeto menú, al objeto menú que va a contener todas estas opciones. Ese objeto habíamos dicho que se llama BBD menú. Entonces, mediante un atributo, o mediante un método, mejor dicho, es un método, add command, yo le voy a indicar cada una de las acciones o opciones. En sí son acciones que va a realizar, ¿no? Después cuando definamos la funcionalidad, va a quedar un poco más clara esta parte. Y básicamente, de nuevo, haciendo uso del label, le vamos a indicar, por ejemplo, conectar a la base de datos, ¿no? Y acá, posteriormente, yo mediante el argumento command le voy a indicar un llamado a referencia a alguna función que yo necesito que ejecute cuando dé clic en esa opción. Eso lo vamos a ver también hoy que le empezamos a meter funcionalidades. Bueno, habíamos dicho que necesito 3 opciones que se desplieguen cuando dé clic en mi primer botón, ¿no? En mi primer menú. Entonces la segunda opción que necesito va a ser, habíamos dicho listar alumnos, sino listar alumnos. Y por último, era salir, ¿no? Copio y pego esto también en el chat.
Y bueno, ¿qué me va a agregar esto? Me va a agregar nada más que la posibilidad de al apretar clic en el menú, tengo mis tres opciones, ¿no? Si yo voy a necesitar más adelante que si doy conectar a la base de datos, voy a necesitar que efectivamente me conecte, ¿no? Cuando le dé listar alumnos también y cuando le dé salir también. Bueno, eso se lo vamos a ir agregando de a poco. Esto sería listar acá. ¿Y cómo saco el separador? Vieron ustedes que este separador de acá sigue, ¿no? Es un poco molesto. Entonces, si hay otro de los argumentos que yo le podría pasar a cada uno de mis objetos del tipo menú, que son estos cuatro que tengo acá, es el argumento tiroff, el cual se lo puedo definir como falso o como cero, ¿no? También acepta si ponen cero también. Bueno, en sí cero y falso en algunos contextos es similar, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ven me sacó, ¿no? Me sacó el separador, habría que repetir todo esto de acá para cada uno de mis otros objetos. Es únicamente para sacar la barrita esa con líneas discontinuas o con guiones que me agrega, ¿no? Creo que no le había dado. Bien, y lo que tendríamos sería esto de acá. Este ya lo habíamos sacado y si ustedes ven los otros botones no tienen esa posibilidad. O los otros menús, ¿no? Porque en sí no son botones. Porque tenemos un objeto del tipo botón también que son los que vamos a agregar al pie, ¿no? Pero bueno, entiendan que como un sinónimo si quieren. Entonces, de forma similar, voy a crear las opciones para los otros menús restantes, ¿no? Lo voy a crear para el menú de limpiar, ¿no? Solo que ahora, en lugar de utilizar este método de add command, en lugar de haberlo hecho en este objeto, lo voy a hacer en el objeto que corresponde, ¿no? Y ese objeto habíamos dicho que se llama gráficas menú, ¿no? ¿Por qué gráficas? Porque después vamos a ver si le agregamos alguna opción para graficar algo, que estaría bueno, ¿eh? Y nuevamente mediante el argumento de label vamos a indicar qué opciones va a tener. Este botón o este menú va a tener alumnos por escuela, la primera de ellas. Y por último va a tener calificaciones, ¿no? Quiero que me liste las calificaciones. Acá vendría calificaciones. Bueno, ¿qué parte fue la última que les pasé? La de bien. Si quieren, hago algo para seguimos con las otras opciones. El segundo menú que teníamos era el menú de limpiar, ¿no? Sí, este de acá. Menú. No, perdón. Entonces este de acá era gráficas. Ahí va. Igual, las opciones están bien. Ahora, limpiar. Básicamente lo que voy a querer es una única opción. Podría ser más. Y nuevamente hago referencia al método. Solamente que ahora de mi objeto limpiar menú, ¿no? Y nuevamente mediante el argumento de label le voy a indicar limpiar campos, ¿no? Y por último, si quieren esto de acá, lo copio. Bueno, copio todo. Y vamos a crear las opciones del último botón, que era el botón de ayuda, si no recuerdo mal. Solamente que acá voy a cambiar, no va a ser más limpiar menú, sino que va a ser, era este objeto, ayuda menú. Entonces acá vendría ayuda. Y acá lo único que va a venir, bueno, van a ser dos opciones las que me va a desplegar. La primera de ellas quiero que me dé información de la licencia. Y la segunda va a ser información de acerca de. Con acerca de me refiero a
la versión del software que se está instalando o utilizando, ¿no? O de la aplicación o del pequeño CRUD que estamos haciendo, ¿no? Bueno, veamos qué logramos con todo esto. Vamos al primer menú, tenemos nuestras tres opciones, vamos al segundo, tenemos nuestras dos opciones, limpiar tiene una sola y ayuda tiene las dos últimas de licencia y acerca de. Les copio estas tres últimas por el chat. Igual, este documento lo van a tener, ¿no? También. Y bueno, ahí estaríamos habiendo creado nuestro primer subelemento, ¿no? Elemento secundario, que era la barra menú con sus elementos respectivos. Ahora vamos por todo esto de acá, que es realmente es el más grande, ¿no? Que vendría a ser Frame Campos. Hasta acá se viene entendiendo, se viene siguiendo. Bueno, Gabriela dice que sí. Si no me detienen, o si les salta algún problema, me detienen. Bien. Bueno, ahora vamos con Frame Campos, ¿no? Con Frame Campos estoy haciendo referencia a esto de acá. A todo este contenedor que se llama Frame Campos, el cual va a tener elementos del tipo label, que son todas esas etiquetas de acá, y del tipo entry, que son todos los cuadros de textos donde vaya a ingresar información. Entonces, primero vamos a crear el contenedor. Fíjense ustedes, haciendo analogía a lo que hicimos para la barra menú. Nosotros primero tenemos que crear nuestro nuevo contenedor, ¿no? Habíamos dicho que en el layout estaba dividido en 4 subcontenedores, ¿no? O 4, sí, contenedores que están contenidos dentro de mi raíz. Entonces, el segundo de ellos era este que se llama Frame Campos. Entonces, de forma similar a como hicimos uso, ¿no?, de un objeto del tipo menú en ese entonces, vamos a hacer uso de un objeto del tipo frame. Entonces, nuevamente creo una variable la cual me va a contener el objeto del tipo frame. Y nuevamente, tal como hicimos acá, al crear la barra, tenemos que indicarle cuál es el padre, ¿no? El padre es raíz. Acá también va a estar contenido dentro de raíz. Y adicionalmente, tenemos que hacer uso del método pack. Este método básicamente lo que me permite es acomoda, ¿no?, según las dimensiones de la ventana principal o de la raíz, ¿no? Bien, si nosotros ejecutamos esto acá, no va a pasar nada. Si quieren, se los copio. Porque únicamente lo que hemos hecho es instanciado un objeto del tipo frame, ¿no? Ahora necesitamos empezar a añadir todos los labels, o todas las etiquetas y todos los cuadros de textos, ¿no? Si ustedes cuentan, son 8. Bueno, ¿cómo vamos a agregar esto acá? De igual forma tenemos métodos, o constructores, mejor dicho, en este caso son constructores, para un objeto del tipo label y para un objeto del tipo entry. Label me refiero a la etiqueta esta y con entry al cuadro de texto. Si ustedes ven, acá aparece columna, ¿no?, y filas. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Porque para cada uno de estos objetos que yo voy a crear, en total son 16, son 8 labels y 8 entries, voy a necesitar especificarle la posición que va a tener ese objeto respecto al frame, ¿no? Esa posición se la especifico haciendo uso de una grilla. Esa grilla está dividida en filas y columnas, en donde, por ejemplo, la primera etiqueta, que es número de legajo, correspondería a la columna 0 y a la fila 0.
La columna, por ejemplo, de escuela, seguiría correspondiendo a la columna 0, pero a la fila 5. Entonces nada más como para que nos posicionemos, ¿no? Todos los labels que nosotros vamos a necesitar van a estar contenidos en la columna 0, ¿no? Y lo que va a ir variando va a ser la fila. En cambio, mis objetos entry, todos van a estar contenidos en la columna 1 y lo que va a ir cambiando de forma igual que como cambiaban en mis labels eran la fila. Eso ahora se lo vamos a indicar, ¿no? Y van a notar ustedes que se vuelve bastante repetitivo el proceso. Entonces más de alguno de ustedes puede ser que proponga algo, ¿no? Proponga hacer algo a la hora de configurar la posición de esos objetos. Pero bueno, empecemos si quieren con los labels, es decir, con todas esas etiquetas que habíamos dicho van a estar en las columnas 0. Bueno, fíjense que para llevar a cabo esto, nosotros habíamos dicho que tenemos un constructor que es del tipo label, ¿no? Con esto yo le estoy indicando que me cree un objeto del tipo label, el cual nuevamente tengo que indicarle cuál es su padre. Y en este caso, el padre de las label y el padre de los entry va a ser Frame Campos. Entonces acá iría como primer argumento Frame Campos y mediante el argumento text yo le voy a pasar lo que quiero que me muestre el label, ¿no? Que habíamos dicho el primero era, se me había desactivado el block número de legajo. Bueno, ahora tengo que indicarle la posición de este objeto label que recién instancié. Así que aquí quieren bueno, habíamos dicho que había un método para esto, que es el método grid, ¿no? Entonces fíjense que como método grid me pide como obligatorio dos argumentos, ¿no? El primero de ellos era la fila, ¿no? Y el segundo era la columna. Y habíamos dicho que todas nuestras label iban a estar contenidas en la columna 0 y la fila era lo que iba cambiando. Entonces, esto de acá es lo que va a ir cambiando, ¿no? Bueno, también podríamos agregar otros comandos, otros argumentos, quiero decir, como puede ser padX, que esto básicamente lo que me hace es un espaciado desde el borde del elemento hacia lo que está contenido en el elemento, ¿no? Padi. Y, no sé, le vamos a poner 10 píxeles. Esta es la unidad que le estamos indicando de espaciamiento desde el borde del elemento hacia lo que contiene, ¿no? Es decir, hasta este texto. Bueno, veamos qué estamos creando como para que nos pongamos un poco en contexto. Entonces, hemos creado nuestro primer label, ¿no? Número de legajo. Bueno, fíjense que si yo necesito que todos estos label me queden alineados, ¿no? Si dentro de la misma columna 0, yo buscaría que todos estos labels me queden alineados, ya sea a la izquierda, a la derecha o al centro, ¿no? Recuerdan ustedes cuando en Word, por ejemplo, justifican el texto, ¿no? Lo pueden justificar, alinear a la izquierda, a la derecha o centrarlo. Bueno, para esto tenemos una convención que se las voy a colocar por acá, que se llama sticky. Y sticky básicamente lo que me quiere decir es eso, la alineación que voy a tener, ¿no? O alineación horizontal, o puede ser también alineación vertical, ¿no?
Fíjense ustedes si quieren pensar esto como 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, este, sur y oeste. Y bueno, las combinaciones de cada uno de estos, ¿no? Entonces, mediante el argumento sticky, yo le voy a indicar que, por ejemplo, me queden todos en el lado, en el oeste, ¿no? En el west. Y le paso directamente W. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las etiquetas que yo voy a añadir, que voy a ir añadiendo, se van a ir pegando contra el margen izquierdo, ¿no? Va a tener una alineación izquierda, si ustedes quieren ver. Si yo le colocara E, de ser de east o de este, vendría a ser todo pegado a la derecha, ¿no? O todo, sí, alineado a la derecha. ¿Qué pasa? Perdón, un momento. Siéntate. Échate. Bueno, ahí que el perro a veces se pone un poco hostigue. Bueno, ya estábamos en... Listo, en el tipo de alineación que íbamos a tener. Entonces, vamos a crear las labels que siguen. Bueno, si quieren, le paso todo esto por acá. Ah, no, el frame creo que se los había pasado. Le paso la primera etiqueta. Y no, y si quieren acá, como para que vaya quedando. Bien. Bueno, de forma similar, tengo que empezar a crear las demás etiquetas. Lo único que va a ir variando va a ser, en primer lugar, el texto que quiero que me muestre, ¿no? Después el nombre, porque después voy a poder hacer uso de, de la variable que le ha asignado ese objeto. Y habíamos dicho que va a ir modificando su fila, ¿no? La columna se va a mantener constante. Bueno, entonces hagamos uno más y después lo otro voy a copiar y pegar porque si no se vuelve bastante repetitivo. Y quiero que noten ustedes, creo que ya más o menos se van a ir dando cuenta, voy a crear un objeto del nombre label, ¿no? De nuevo, tk.label. Al constructor como argumento le voy a pasar el padre. Este label sigue estando dentro de frame campos, ¿no? Eso no va a variar. Y como texto, aquí me viene quedando texto, vamos a colocar un nombre, ¿no? Y nuevamente haciendo uso de mi método grid, le voy a indicar, si quieren, permítanme un momento. ¿Qué pasó? Un momento que se apagó la pantalla, la que estaba, ahí va. Ahí levantó. Bien. Y estamos acá en grid. Voy a copiar esto de acá, esto mismo. Y lo único que va a cambiar habíamos dicho que era la fila, ¿no? Ahora voy a querer que esto esté en la fila 1 y siempre la columna se va a mantener en la columna 0. Entonces, fíjense ustedes que todos estos argumentos de acá se van a repetir para las 8 labels que voy a tener, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar en configurar esta label mediante una función, ¿no? Podría yo crear una función, no sé, la cual me configure label, por ejemplo, def config label, y entre como parámetros yo le voy a pasar un label, ¿no? Un objeto del tipo label, y podría pasarle la fila si quieren también, o fila. Y después, en el cuerpo de la función, yo podría, ¿no? Esta label que tengo acá, la que le voy a pasar cuando convoque la función o cuando la invoque,
podría modificar únicamente el método grid, ¿no? O mejor dicho, pasarle nuevos argumentos, ¿no? Esto, si ustedes quieren, lo pueden realizar como para evitar repetir código, ¿no? En sí es copiar y pegar, pero ustedes pueden evitarlo de esta forma, ¿no? Y al mismo tiempo practicar. Bueno, yo voy a copiar ahora lo que vendría a ser el label para el apellido. Fíjense que de forma similar, ¿no? Acá me estaría faltando TK. Para email y copio todo de una. Tanto para email, promedio, escuela y localidad. Y me estaría faltando el TK, ¿no? Entonces fíjense que mediante, ¿cómo era esto? Control H, yo puedo hacer, buscar y reemplazar. Entonces voy a buscar label, ¿no? Y lo voy a reemplazar por tk.label. Y con control alt enter reemplazo, ¿no? Bueno, acá que me estaría reemplazando. No, me está reemplazando lo de arriba también. Yo te necesitaba buscar únicamente acá. Bueno, no importa. Estaba la forma también para únicamente reemplazar lo que vendría a ser por debajo de la línea en la que estoy también, ¿no? Bien, bueno, veamos ahora, ejecutemos que nos devuelve. Y vamos a ver que tenemos todas nuestras etiquetas. Esto está un poco exagerado, ¿no? Y fíjense que todas están pegados contra la derecha, ¿no? Tenemos todas alineadas a la derecha, ¿no? ¿Puede ser? Sí, si mal no me equivoco. Igual ahora que ingresemos la entry se van a ver mucho mejor porque se van a acomodar. Bueno, les paso toda esta parte de acá hasta la... Creo que era hasta el nombre. Vamos a ver. No, lo corta. Ahí les voy pasando de a 3. Vamos a ver si se banca 3. Sí. Es por un tema de los caracteres del chat. Bien. Bueno, procedemos ahora a la creación de los entry. Estos son objetos del tipo entry. Y de forma similar, fíjense ustedes que habíamos dicho que había un objeto para label, hay un objeto para los cuadros de texto. Y nuevamente vamos a tener que indicarle que cada uno de esos cuadros de texto van a estar contenidos en mi frame campus, el cual a su vez está contenido dentro de mi raíz, ¿no? Bueno, los cuadros de texto habíamos dicho que nos van a permitir la opción de ingresar información. Y esta información que vamos a ingresar es la que vamos a querer insertar en la base de datos, ¿no? Entonces, lo más conveniente acá, porque sí el entry también lo pide como argumento, es crear una variable que esa variable va a almacenar lo que va a ingresar el usuario acá. Entonces, esa variable nosotros la creamos haciendo uso también de Kinter. Tiene un constructor según el tipo de dato que vamos a ingresar, ¿no? Y acá podemos ver de que podríamos pensar esto como fuertemente tipado, ¿no? Porque nosotros estaríamos diciendo que nuestro legajo, ¿no? Vamos a indicar acá, yo voy a crear una variable legajo, que esa variable me va a almacenar lo que voy a ingresar en este cuadro de texto, en el primero. Entonces, mediante el constructor string_var, yo le indico que el legajo va a ser del tipo string, es decir, una cadena de caracteres.
Así voy a crear también apellido. De nuevo, no apellido. Y la única que no va a ser string var va a ser la calificación, ¿no? Porque la calificación va a ser un número decimal. Esto copio y pego también. Y si ustedes ven acá, aquí creo que no habría ningún problema. Bien, y me faltó acá nada más tk.double. Fíjense ustedes que calificación es la única que es del tipo double, ¿no? Es decir, decimal. Bueno, acá me metió anteriormente esto, ¿no? Porque reemplaza todas las ocurrencias que pasa en el documento. Bien. Bueno, hasta acá esto gráficamente no se va a reflejar, ¿no? Porque son variables nada más. Ahora voy a proceder directamente a la creación. Si quieren me copio este comentario acá porque no correspondía a esa línea. Y bueno, si quieren acá, creo variables que o en los cuadros de texto, ¿no? Bien, ahora sí procedemos a la instanciación y creación de los entry. Bueno, si quieren, habilito el formulario de presente, está habilitado, y seguimos con esto de acá. Los espero un cachito mientras ponen presente y voy pasando esta parte de acá. Había un micrófono abierto. Sí, soy yo, profe. Le Ah, hago Pablo. una consulta. Sí. Si vamos a poner los cuadros tipo entry, ¿hace falta decir que vamos a tener variables de tipo string back? Sí, Porque en porque el entry podemos ingresar texto. Va, no sé, se me ocurre. no, pero bueno, sí, está bien, porque vos como calificación podrías ingresar, no sé, un 9, ponele que sea, que no deje de ser texto, ¿no? O un 9 string, ponele, o un Claro, 9.5 string. El pero tema es cómo lo gestiona Tkinter, ¿no? Es por eso que es necesario tipar estas variables, por decirlo de alguna forma. Sí, porque yo está bien. entiendo, ¿a qué te referís? No, no, es que si era necesario, porque la mayoría de las entradas van a ser texto, excepto el de la nota o la calificación. Claro, Entiendo tipar o decirle, ok, lo que esté puesto en calificación tiene que ser del tipo número, pero sin necesidad de como, tipar las otras, claro. claro, porque entiendo que en un entry por defecto permite ingresar texto, o sea, y lo reconoce. Claro. Si querés, hagamos la prueba. Vamos a ver qué pasa. No, no digo que esté mal, digo que me parece a mí que podría ser evitable eso, Definir nada todo más. esto de acá. Bueno, veamos. Bueno, pasamos con la creación directamente de los entry. Vamos a definir un legajo input. Nuevamente, fíjense de que, bueno, acá estaría faltando, ¿no? Porque ese es el nombre que le voy a dar al objeto, a la variable que va a contener el objeto. Y el constructor que voy a utilizar va a ser entry, tal cual está así. Y como argumento, lo primero que le voy a pasar es el padre, ¿no? Y habíamos dicho que al igual que las label, los entry van a estar contenidos en mi frame campus, ¿no? Y acá vendría, vamos a ver qué pasa. Como texto, como text variable, que es la que mejor va a guardar el valor ingresado, nosotros tenemos que indicarle cuál es la variable que va a pasar o que va a almacenar ese valor que vamos a ingresar. Entonces hagamos la prueba acá. Vamos a definir legajo 2. En primer lugar, lo que me va a decir que legajo 2 no está definida, ¿no? ¿Vieron? Legajo 2 is not defined. Bueno, ¿qué tal si hacemos legajo 2
una string vacía, ¿no? Bueno, pareciera que lo está tomando, ¿no? Por acá no se queja. Déjamelo ahí. Luego vamos a, nuevamente, como hicimos uso de nuestro método grid, también los entry tienen un método grid, el cual me va a posicionar el elemento como yo desee, ¿no? Y habíamos dicho que todos los entry, era acá, van a estar en la columna 1 y lo que va a ir variando de forma similar como variaban con las labels era la fila, ¿no? Entonces nuevamente, si quieren, copio todo esto de acá. Y la primera fila va a ser la 0. Y la columna se va a mantener constante. Nuevamente, todo este código de acá se va a repetir para cada uno de los entry, ¿no? Bueno, veamos qué pasa acá. Hasta el momento no hay ningún problema con haber definido legajo como una string vacío, ¿no? Si ustedes ven, lo tomó. Bueno, y acá tendríamos nuestro cuadro de texto donde vamos a ingresar el número de legajo. Voy a dejar esto así tal cual está para que cuando veamos, por el momento no hay ningún problema, ¿no? Es decir, habiendo creado esto de esta forma sin necesidad de tipar la variable. ¿Qué pasaría, no? Lo vamos a probar como para convencernos o descartar la opción, ¿no? ¿Qué pasaría a la hora de insertar esto a la base de datos, ¿no? Tratar de manejar esta variable en algún otro elemento, en alguna otra lógica que definamos en nuestro programa, ¿no? Dejémoslo por el momento así. Lo toma. Lo está tomando, que es lo importante, ¿no? No sé, Pablo, si esto te... si todavía no me animo a decirte, puede o no fallar por esta razón. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando agreguemos la funcionalidad de agregar los registros. ¿Te parece? Bueno, sí, sí, entiendo por dónde puede ir, pero me parece que puede tomarlo, ¿no? Pero sí, Bueno, entiendo por dónde dale. va, hay que ver cómo está definido todo en la base de datos también, sí, entiendo. Claro. Sí, ahora Sí, sí. probamos. Pero sí, está bien. Es decir, yo también podría, me la jugaría que por ahí se lo toma. Pero bueno, veamos. Bien. Vamos a crear todas las demás entries, ¿no? Entonces vamos a tener un entry por cada uno de los labels que habíamos creado. Entonces hago una más, como para que nos quede. Nombre input, ¿no? Y este nombre input también va a ser un objeto del tipo entry. Y nuevamente le voy a pasar frame campos, ¿no? Y acá le voy a pasar sí la variable que definí habiendo tipado, ¿no? Apellido, en este caso. Bueno, y de nuevo, con el método grid, nombre input.grid, le paso directamente todo esto acá. Lo único que hay que tener cuidado es que necesito cambiar la fila, ¿no? La columna habíamos dicho que se mantiene constante, era la columna 1. Va a ser la fila 1. Bueno, ejecutamos. Ok, ¿qué dice acá? If name is... string bar. Sí, acá está el problema. Le tengo que indicar porque es un argumento que le estoy pasando, ¿no? Que lo que ingrese en ese entry va a ir a parar a esta variable apellido. Bien, ahora ejecutó sin ningún problema. Y vemos que me creó mi segundo entry, ¿no? Mi segundo cuadro de texto. Bueno, les voy pasando esto por acá. Los labels, sí, está bien, venimos bien. Y voy a copiar directamente los otros
label, el label para apellido, para email. Fíjense acá que de nuevo me está faltando TK, ¿no? Y voy a copiar los últimos 4 de uno. Permítanme un momento. Esto era... Les paso si quieren estos dos de acá. Y copiamos los 4 restantes. De nuevo, ¿no? Tendría que ser tk punto. Bien. Y... Bien, did you mean entry has in the... Ok, acá. Si ustedes ven, automáticamente nos dice, nos tira una idea. Quisiste decir entry, porque me estaba quedando, había un typo ahí. Y si ustedes ven, bueno, tenemos todos los cuadros. Si ven el promedio, al haberlo definido del tipo doble, me agrega un decimal. Ahora, ¿qué pasaría si defino promedio 2? Esto lo hago para ver, ¿no? Como para probar. ¿Y dónde era que estaba promedio? Acá en calificación. La promedio o calificación es lo que habíamos definido. Bueno, no importa, se entiende, ¿no? Que es promedio, sí, no importa. Se entiende que estamos... Entonces, si acá quieren ustedes, ponemos promedio 2. Igual podría haber sido promedio secas también. No se queja por el momento. Si lo ejecutamos, creería que tampoco. Si no se hubiese quejado antes. Y bueno, acá únicamente que no le agrega este valor por defecto, acá, ¿no? Bueno, si quieren volvemos a calificación. Y lo que nos viene quedando, ¿hasta dónde les había pasado? Les había pasado los 4 primeros, ¿no? Quedó cortado el último, el de provincia. Se los copio de vuelta. Ojo que el último está cortado, ¿no? Porque va copiando y pegando. O completa o copia la última línea que recién puse. Bien, y por último vamos a crear el frame del CRUD botones. Acá insisto, estos sí son botones, ¿no? Porque hay un objeto del tipo button. Son estos 4 de acá. Entonces nuevamente, como de forma similar como lo habíamos hecho anteriormente, nosotros tenemos un objeto que nos permite instanciar, ¿no? Pero primero necesitamos crear el frame que va a contener todos estos botones. Frame, ¿cómo le ponemos? Frame botones. Esto va a ser la instanciación de un objeto del tipo button. Y nuevamente como argumento le tengo que pasar el padre, ¿no? Y el padre habíamos dicho que era de nuevo raíz. Esto se mantiene para todos los frames donde estamos colocando elementos, se sigue manteniendo el padre que es raíz, ¿no? Nuestra ventana principal. Después, nuevamente, ¿no? Podemos hacer uso de frame.pack. Frame botones, ¿no? Les paso esto de acá. Esto del pack era para acomodar los elementos. Y ahora procedemos ya directamente a la creación del botón. Entonces, el primer botón, si quieren, le ponemos botón crear. El rey de los botones, dirían. Y el objeto que me permite instanciar esto de acá es este de acá, botón.
y tengo que pasarle como primer argumento el padre. Y el padre de estos botones va a ser el frame botón. Los frame botones, ¿no? Y como segundo argumento el label que va a tener este botón o el texto. Eso es mediante el argumento text. Yo le indico que va a ser crear. Nuevamente voy a tener un método del punto grid para cada uno de los botones, para cada objeto del tipo button, el cual me va a permitir posicionar este botón. Entonces, como fila va a tener una sola fila, ¿no? Si venimos a layout, hay una sola fila. Y va a tener 4 columnas. Entonces row va a ser 0, después venía column, va a ser 0 porque es el primer botón. Y nuevamente podría pasarle un pad, ¿no? Un espaciamiento que va a tener. Después pueden probar qué pasa si le sacan ese pad por si no quieren ver más gráficamente, ¿no? Se lo sacan a uno, se lo colocan a los otros y ven en qué cambia. Bien, entonces esto de acá, lo que nos creó, bueno, fíjense acá que este es el pad, ¿no? Todo ese espacio que agrega desde el borde del elemento hasta en sí el cread. No sé si recuerdan ustedes en el HTML, ¿no? Que tienen lo que vendría a ser tienen pad para crear. Hay otro de margin también. Tienen para ir creando esto de acá, ¿no? No queda bien, así que se lo saco. Únicamente le paso como argumento fila y columna. Bien. Y de forma similar, esto copio y pego, voy a crear lo que vendría a ser los restantes 3 botones. Leer, actualizar, ¿no? Y acá, bueno, me estaría faltando la referencia al objeto, a la librería, ¿no? Que la llamé del tipo TK o con el alias TK. Y acá sí había un pad. No sé, capaz le paifía anteriormente, veamos en qué cambia. Sí, creo que capaz le había puesto algún pad de más. Si ustedes ven, claro, me estaría agregando acá toda esta barrita, ¿no? Esta vendría a ser mi barra o mi frame botones y cada uno de estos botones, ¿no? Bien, esto después le vamos a dar un poco más de estética, ¿no? Pero en fin, lo que vamos a más o menos querer que quede es algo así, o como ustedes gusten, ¿no? Pero que quede algo un poco más, algo, no sé, habría que ver después los tamaños de cuáles andan bien. Y por último, para terminar con toda la parte de interfaz gráfica, vamos a crear el frame del pie, o el frame del final, que es este de acá, ¿no? Este de acá. O frame copy le llamo acá, si quieren, le llamamos frame copy. Y nuevamente hacemos la creación de un objeto frame. Fíjense que eso lo hemos repetido 4 veces, ¿no? Frame copy va a ser del tipo frame, el cual nuevamente está contenido en la raíz. Y la forma como yo le estoy indicando el orden de qué frame va a ir antes o después es de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, en el orden de aparición del código que yo tengo acá. Entonces, este vendría a aparecer por último. Si este lo muevo, va a aparecer antes del que esté. Y nuevamente, puedo crear acá un label, que es el label, nuevamente, frame.copy. No, un label quiero decir. Label copy. Va a ser un objeto también del tipo label, ¿no? Un label a secas, porque lo que voy a querer que me muestre es el mensaje ese de quién lo creó, qué año fue y bueno, toda esa información. Entonces nuevamente como primer argumento le tengo que pasar
el padre, ¿no? Y el padre va a ser mi frame copy. Y como segundo argumento, el texto que va a contener. Y este texto va a ser, ¿no? 2023. Y acá pueden, si quieren, agregar su nombre, ¿no? Bien, ¿qué está pasando acá? Me parece que hay pareciera un paréntesis de más, ¿no? Sí, es este que agregué. ¿Por qué lo agregué al final? Text. Ah, no, y también hay una comilla además. Bien, ahí lo tomo. Y nuevamente, ¿no? Podríamos... Fijémonos qué hace hasta acá. Bien, no lo obtuve porque es necesario hacer uso también del método .pack, ¿no? Para indicarle los posicionamientos relativos. Entonces nuevamente estaría faltando algo acá porque tampoco lo... Label.copy. Quiero ver... Déjame pensar... Copy label, label copy. El grid le estaría faltando. Sí, ¿no? Por más que sea un único alimento. Sí, indicando una fila, no sé. Podría ser Claro, la fila, la última fila. No sé si una fila 8 9. sí, no sé, row. Claro, solo que fíjate que este grid hace referencia al frame en el que estoy, ¿no? Y este frame copy, bueno, coloquémoslo. Entonces vendría a ser row 0 y después no quedaría más nada, ¿no? Bueno, probemos. Sí, tal cual. Estaría faltando el posicionamiento, ¿no? Nos hacía falta eso. Bien ahí. Nos faltaría este 2023 por fulanito, ¿no? Sí, tal cual. A pesar que era un único elemento, le tenemos que especificar la posición, ¿no? No queda de otra. Bien. Bueno, hasta acá han podido más o menos seguir. No sé dónde dejé de acá. Creo que dejé de copiar acá. Los voy a... no sé si alguien estaba siguiendo o estaban únicamente expectando. Bueno, ahí les puse el frame copy, bien. Bueno, hasta acá estaríamos con la parte de la interfaz, entonces vamos a empezar a agregar funcionalidad. Yo voy a querer, después si quieren les paso con todos los parámetros que hay que tener en cuenta para que quede un poco mejor. Pero por lo menos está, ¿no? La interfaz está. No me gusta a mí toda esta contención de acá. Bueno, todo eso se puede mejorar agregando colores, ¿no? Cada uno de los frames tienen atributos para poder añadir colores. Además, ustedes en la parte de acá, esto de inserción no tendría que estar en esta carpeta, ahora se los muevo porque esto era de SQLite 3, ¿no? Esto vendrían a ser los colores que ustedes van a poder utilizar como en Tkinter, ¿no? Directamente haciendo uso del argumento color y entre comillas pasarle este nombre tal cual está. Pues ustedes pueden modificarlo, ¿no? Igual cuando les pase el definitivo, que tendría que ser hoy, les paso con todas las configuraciones. Bien, entonces estábamos hablando que voy a necesitar funcionalidades, ¿no? La primera de ellas que vamos a agregar es conectar a la base de datos. Entonces,
¿cómo definimos esa función? Recuerdan ustedes que cuando creamos nuestro botón, o mejor dicho, nuestro command dentro del menú BBDD, ¿no? Fíjense acá, tenemos la opción de conectar a la BBDD y habíamos dicho que había un argumento que no se lo íbamos a pasar en ese momento, que es el argumento command. Y mediante este argumento yo le indico la función que va a ejecutar cuando dé clic. Cuando dé clic en la opción de conectar. Entonces voy a crear una función de conectar. Por el momento me va a dar error porque me dice que no está definida, porque lógicamente no la he creado, ¿no? Y voy a crear esta función. La voy a crear, si quieren, al inicio como buena práctica de lo que vendría a ser la programación, ¿no? Bueno, y también ahora vamos a ver. Def conectar era la sintaxis para crear la función, ¿no? Y dentro del cuerpo de la función lo que vamos a crear va a ser un objeto del tipo connection. Recuerden ustedes que en SQLite 3 habíamos definido ese objeto, ¿no? El objeto del tipo connection y un objeto del tipo cursor, ¿no? La conexión era, habíamos dicho, un camino entre Python y SQL, la base de datos, y el cursor era el carrito de vehículo que nos traía y nos devolvía información, ¿no? Entonces acá podríamos crear com igual, tendríamos que importar, ¿no? SQLite 3, si ustedes ven el intérprete, nos sugiere. Y había un método de ese objeto, que era el método connect, ¿no? Y como el método connect le teníamos que pasar como argumento la base de datos, ¿no? Fíjense que acá en mi directorio yo no tengo esta base de datos, ¿no? Entonces habíamos dicho también que este método, si esa base no estaba, no la encontraba, la creaba, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a pensar un poco lo de validación, ¿no? Entonces, perfecto, la crea, ¿no? Todo bien. El tema es que si yo voy a mi CRUD y le doy acá, por ejemplo, ¿dónde era que estaba listar alumnos? Acá. Si yo voy y le doy listar alumnos, ¿no? Si esta base de datos no estaba, la creó y no va a tener ningún dato, ¿no? Porque en ningún momento la hemos modificado. Entonces cuando dé listar alumnos, vamos a tener un problema, ¿no? Porque lo que me va a devolver, recuerdan ustedes el execute, ¿no? Cuando hacíamos el método del cursor execute me permitía ejecutar sentencias de SQL. Cuando yo venga acá a listar, lo que me va a devolver va a ser un objeto vacío, ¿no? O nulo. Mejor dicho, nulo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendría que haber una validación. Cuando yo le dé listar alumnos, que de alguna forma me valide que la lista que me devuelve el método execute contenga elementos, ¿no? O sea, una lista vacía. Bueno, eso como para que vayamos pensando en las validaciones que podríamos realizar. Entonces, el cursor lo vamos a crear siempre mediante el método cursor, este método es del objeto conexión, ¿no? No es de SQ3. No le pasábamos argumento. Y lo que voy a querer acá es que me devuelva un mensaje que me diga la conexión ha sido exitosa. Entonces, ese mensaje hay otra opción de Tenkinter o otro paquete que se conoce como messages box, ¿no? O message box. Import message box. Y después esto me muestra básicamente un cuadro de mensaje, ¿no? El cual
Va a ser un prompt. Entonces, mediante MessageBox y un método que tiene showInfo, si ustedes ven, tienen tres opciones, ¿no? Es decir, tres tipos de cuadros de información. O mejor dicho, tres tipos de cuadros, ¿no? Uno para mostrar error, otro para mostrar información y otro para mostrar una advertencia. Lo que cambia va a ser el icono que se utiliza. Lo que nosotros queremos acá que me muestre es show info o show info, ¿no? Y como argumento le indicamos que va a ser del tipo estado, ¿no? Status. Si quiero que me va a devolver si todo está bien o todo está mal, ¿no? Por decirlo así, hablando rápido. Y esto me va a mostrar conexión exitosa, ¿no? Bueno, hasta acá, esto de acá, si yo no defino la conexión y el cursor, vamos a ver que funciona, ¿no? En sí no, ese message box no depende del éxito de la conexión. Conexión exitosa, aceptar, ¿no? Básicamente lo que yo quiero es que cuando dé conectar me devuelva estos objetos, ¿no? Estos objetos, el objeto conexión y el cursor, yo los voy a necesitar después para ejecutar las sentencias de SQL, ¿no? Bueno, ¿qué formas podríamos usar para devolver esto? Podríamos crear estas variables con el tipo global, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? O devolver, ¿no? Estas solamente que habría que ver cómo devolver hacer, mejor dicho, un return de dos variables, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver también. Y asimismo, vamos a hacer uso yo voy a querer también de salir. Después vamos a definir listar, bueno, alguna de ellas no creo que lleguemos con todos. Pues si ustedes ven, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, ¿no? Y 5, aproximadamente 12 funciones, 13 funciones, o por ahí sí. Pero me interesaría más que nos detuviésemos acá en el CRUD, ¿no? Que es la parte un poco más jugosa, por decirlo así. Bueno, vamos a definir nuestra función salir. Esta función se va a ejecutar cuando yo presione salir acá, ¿no? Bueno, entonces tengo que indicarle. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos creado, ¿no? Un add command que se llamaba salir? Era este de acá. Para mi primer menú, yo creé esta opción, la opción de salir. Entonces, nuevamente, mediante el argumento command, yo le indico que me va a ejecutar la función salir. Si ustedes ven, ¿por qué no coloco paréntesis acá, no? Recuerdan ustedes que cuando invocábamos una función, la invocábamos colocando paréntesis, ¿no? Bueno, no se colocan porque lo que estamos haciendo es un llamado a referencia. Si ustedes si lo buscan, call by reference. Y básicamente lo que le indica acá es que se espere, ¿no? Para ejecutar esta función, que espere a que se haga clic sobre el botón o a que se desate ese evento, ¿no? El evento en este caso sería de un clic sobre la opción salir del menú base de datos. Fíjense que si yo le coloco los paréntesis, esto como para que ustedes lo vean, ¿no? Voy a cerrar esto acá. Definition online. Ok, sí, me está probando por acá, ¿no? Ejecuto. Esto como para que me deje ejecutar. Y fíjense ustedes que automáticamente me ejecutó conexión exitosa. Sin que yo haya ido a apretar la opción de conectar. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá no se le coloca paréntesis porque yo digo que, de alguna forma, por decirlo así, esperaba que se desate el evento del clic para que me ejecute esta función. Entonces, bueno, ahora vamos a definir salir. Y en salir
vamos a mostrar nuevamente un cuadro, solamente que este cuadro va a ser siempre un objeto del tipo MessageBox, pero el método que vamos a utilizar ahora es askQuestions. Y como primer parámetro le vamos a decir que es del tipo confirmar, es decir, vamos a tener un cuadro que va a tener dos opciones, sí y no. Y dependiendo cuál de las dos se apriete, va a realizar una u otra opción. Entonces acá, no sé, desea salir. Entonces si el usuario aprieta el botón de sí, que va a estar en ese cuadro, entonces yo voy a necesitar que evaluarlo mediante un condicional a respuesta, ¿no? Si esa respuesta es igual a la cadena o al string yes, yo voy a querer que me ejecute raíz.destroy. Bien, acá hay un problema, no es doble igual. No es el de comparación, no es el de asignación. Bien, entonces veamos qué realiza esto de acá. Debe de salir, ¿no? No. Muestra este cuadro de confirmar. Le doy sí y me cierra la ventana, ¿no? Que es la misma acción de cuando yo voy y aprieto acá, ¿no? El botón que viene por defecto. Bien. Bueno. Hasta acá como vienen. Les copio esta parte de acá si quieren. Recuerden que hay que importar SQLite 3 e importar MessageBox. Y por último, si quieren, podemos añadir mostrar licencia. Nuevamente, no todas esas son funciones, ¿no? Y copio el mensaje, la verdad que es un choclazo, pero bueno. Y ese mensaje voy a querer que me lo muestre en un cuadro del tipo MessageBox. Bueno, acá ya tenía la variable asignada, ¿no? Si ustedes ven acá, estoy diciendo que me muestre un cuadro del tipo info con ese mensaje. Y esta función de mostrar licencia la voy a llamar ¿cuál era la opción que habíamos definido acá? Dentro de ayuda, licencia. Entonces vamos a añadir el argumento command y le vamos a pasar la referencia a mostrar licencia. Vuelvo y ejecuto. Licencia y me muestra esto de acá, ¿no? Aceptar, le doy salir y hasta el momento están andando, ¿no? Entonces, ¿qué nos vendría quedando por hacer? Nos vendría quedando enlistar alumnos, que esto es una query, ¿no? El tema de gráficas, vamos a ver si llegamos, si no va a ser algo que ustedes van a poder realizar. O si quieren como un desafío. Limpiar campo es bastante simple de hacer. Aquí acerca de también es de forma similar a como hicimos mostrar licencia. Y bueno, y básicamente quedaría lo del CRUD directamente, ¿no? Bien, bueno, hasta acá alguna pregunta de todo esto acá. Fue bastante rápido, ¿no? Si ustedes ven qué o cuánto más rápido hubiese sido si lo pensábamos terminar hoy, ¿no? La verdad era una locura. Sí, ahí la paso. Porque básicamente ahí se cortó.
This program, ¿dónde se cortó? Es free software. Ok. Ahí de paso la parte que la última que va quedando a partir de this program. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de todo esto de acá. Si ustedes ven, son 171 líneas de código, ¿no? Lógicamente hay espacios, hay comentarios, ¿no? Y ahora que añadamos más funciones se van a hacer un poco más. Lo otro que les propongo, ¿no? Es todo el tema de funciones, aislarlo en un módulo que únicamente contenga las funciones, ¿no? Otro módulo, la interfaz, nada más. Como para hacerlo más prolijo, ¿no? Y además que lo vuelve un poco más fácil para encontrar después errores que podrían haber. Porque si no, acá va a haber un momento de tanto código que nos volvemos locos, ¿no? Bueno, eso también lo podemos hacer. Podemos, al igual como importamos librería, podemos importar módulos también en Python. Si quieren lo podemos ir organizando para la clase que viene. Bueno, si no hay nada por ver acá, no sé, que alguna consulta, algo para ver. Déjenme ver cómo era esto. Tampoco quiero entretenerlos más. Presentación. Crea tu futuro, creo que. El tema que no estoy desde mi PC, tendría que ir y buscar. Donde se encuentra toda la información de la feria. No, quiero ver. Bueno, acá encontré el link. Permítame un cachito que cargue. No han recibido esta invitación, ¿no? En su mail. Capaz yo estoy compartiéndosela y ya lo recibieron, ¿no? Bueno, es esta feria. La feria se llama Crea tu Futuro. Tiene lugar, habíamos dicho, martes 6 de junio y miércoles 7 de junio, de 9:30 a 21 horas, y el miércoles de 9:30 a 16. El lugar es Cava, Recoleta, el Centro Cultural. Y tiene toda esta actividad, una actividad de gaming, programación, ¿no? Fíjense esto de talleres, búsquedas laborales. Y nada más, ¿no? Es entrada libre y gratuita, lo más importante. Nadie quiere que cobrar, ¿no? Es más, si está buscando laburo uno, ¿qué me vas a cobrar? Y este vendría a ser la página. La página donde pueden encontrar ustedes un poco más de detalle de esto. Ahí se las paso por el chat también. Creo que después, ahora capaz en coordinación me pasen el... Acá va. Bueno, hasta luego, Pablo. Y nada más, no los quiero entretener más. Acá están todas los horarios. Ahí se los pasé por el chat. Fíjense si hay algo que les interesa puntualmente, ¿no? Fíjense ahí, conocer tu nivel de inglés. Hay muchas cosas de compañías que llegan y te quieren vender un curso de inglés también, ¿no? Pero bueno, es como todo un poco, ¿no? Algo de Industria 4.0, en fin. Tienen el link
Y después si me llegan a pasar algo más, se los mando por correo, ¿no? Bien. Sí, no, Pablo, tal cual. Vos estabas en, puede ser San Luis no, Mendoza, ¿no? Ahí me acordé. Mendoza, bien. No, sí, olvídate. Ni a palo, ni a palo me tomo un avión. Bien, bueno, gente, si no hay más para ver, dejamos acá. Recuerden que a más tardar el viernes, es decir, mañana, pero sí, creo que sí, va a estar la planilla con la situación de los TP que cada uno entregaron. Creo que ustedes saben más o menos también cómo lo entregaron, ¿no? Entonces el Estado va a decir completo, entregado, completo o incompleto. Y después charlamos cuánto tiempo vamos a tener para completarlo. Así que nada más les agradezco y nos estaríamos viendo el próximo martes. Sí, ¿no? Estaría bueno eso. Una feria virtual prácticamente. Yo creo que se puede, ¿eh? Yo asistí a una de no sé, una universidad en Alemania, no recuerdo cuál era, creo que era el técnico de München. Estaba bueno. Había así como stand virtuales donde uno podía ir, chatear con la gente. Pero bueno, eh, es una buena idea, ¿eh? Dice, te tengo que escribir un correo porque no lo pude entregar. Espero poder entregar mañana. Pero no pudiste entregar el nada, absolutamente nada, Ramón. Y ahí yo la veo bastante complicada, para serte sincero, porque no depende de mí. El formulario, eso lo maneja coordinación. Mandame el mail si querés y lo que voy a hacer yo se lo voy a derivar al tutor, a Lucas. O a la coordinadora se lo podría derivar. Pero no te prometo nada, yo la veo un poco complicada en ese sentido. Esperemos que no, capaz no se ponen tan exigentes. Bien, perfecto. Bueno, gente, que anden bien. Eh, Perdón, sí. Carlos, ahí pregunté si hay que inscribirse o caigo directo a la No, feria. cae directo. Perfecto. No Bueno, muchas hay, gracias. como no hay entrada y no hay un tema de aforo tampoco, así que por el momento no habría ningún problema. Esto creo que fue el año pasado. Yo creo que voy a estar el miércoles a la tarde. Justamente por eso no va a haber clases, ¿no? Porque nos piden presencia en ese lugar. Bueno, gente, que anden bien. Nos estaríamos viendo el próximo martes. Un abrazo. Detengo la grabación.